Noticias TVC, el doctor Octavio González Chón, director médico del Hospital Médica Sur en la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por atendernos. Muy buenas noches, Francisco, a tus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Cómo avanza este convenio de atención con el gobierno federal en los hospitales privados? Bueno, Francisco, como sabes, desde hace algunas semanas se firmó, es un esfuerzo muy importante, tanto del gobierno federal como de la Asociación de Hospitales Privados de México, pues para solidarizarse con este esfuerzo tan importante de atender a la población en aquellos padecimientos denominados no COVID. En la parte particular, nuestro hospital, al igual que los demás hospitales privados, pues ha hecho una estructura específicamente para la atención de estos pacientes. Muy bien, doctor. A ver, me llamó mucho la atención, más allá de lo que platicábamos hace un momento, presentábamos en este espacio, el que hoy hospitales privados, como es el caso justamente de Médica Sur, del ABC y de la sucursal observatorio de este hospital, informaran que ya sus unidades están saturadas. ¿Es así? Bueno, tenemos que primero entender el contexto. El contexto de lo que estamos pasando ahorita, lo que es una pandemia, lo que es la epidemiología, de lo que está pasando con la enfermedad COVID, pues estamos atendiendo pacientes de dos características. Los pacientes que se encuentran con enfermedades leves o moderadas pueden hospitalizarse en un piso con cuidados especiales. Sin embargo, los pacientes que desafortunadamente su evolución va hacia ¿Perdón? Sí, no, adelante, perdón. Sí, los pacientes aquellos que su evolución se va deteriorando, caracterizada principalmente por la baja de oxígeno, a lo que nosotros llamamos hipoxemia, pues tienen que ser trasladados a las áreas de terapia intensiva, donde ahí definitivamente se les coloca en ventilación mecánica y se ponen técnicas especiales de ventilación para poder mejorar este problema que se caracteriza, que son neumonías de focos múltiples, neumonías virales, y atender al estado general de estos pacientes. Es por eso que, de alguna manera, las áreas trabajan a su máxima capacidad. Así es. Ahora, esta saturación es de pacientes particulares del hospital, no son, porque no lo engloba este convenio, no son pacientes referidos del sector salud. Efectivamente. En los convenios que se hicieron con el sector salud se refiere a los padecimientos denominados no COVID en 7 áreas o en 7 diagnósticos principalmente. El convenio va a atender a patologías como son parto, embarazo, hernias, colecistectomías, hernias, pero efectivamente no COVID. Los pacientes COVID que se encuentran en los hospitales particulares corresponden a pacientes que llegaron de mutuo propio a las unidades de urgencias. En el caso de Médica Sur, que como nos referíamos hace un momento, ya están saturados, ¿de cuántos pacientes estamos hablando y en qué condición? Pues nuestra unidad en la área crítica está entre los 17 y los 19 pacientes que se atienden en esta unidad. Todos ellos ahorita se encuentran bajo ventilación mecánica, ya que, como te había explicado, la principal complicación de esta neumonía, este cuadro por COVID, pues afecta principalmente al sistema respiratorio. Necesariamente los pacientes que se encuentran en nuestra unidad, los 17 pacientes se encuentran todos bajo ventilación mecánica y con técnicas especiales de ventilación, algunas de ellas muy conocidas por la mayor parte de los intensivistas, los pronos, los PIPs, la baja fracción inspirada de oxígeno, en fin, técnicas particulares para poder soportar este problema hasta que tengamos controlado el sistema respiratorio. Esta saturación, doctor, no complica el trabajo en otras áreas del hospital ni tampoco en el convenio. Definitivamente no. Para poder atender este tipo de pacientes en las áreas críticas, se tuvieron que hacer modificaciones estructurales de tal forma que las unidades están totalmente, primero, separadas y se evita la contaminación de esas áreas con las otras áreas del hospital. De ninguna manera interfiere con la actividad normal del hospital que en algún momento pudiera efectuarse, así como los pacientes que tendrán que ser atendidos para el convenio con el gobierno federal.
Pues, doctor Octavio González Chón, le agradecemos mucho estos minutos y bueno, seguiremos pendientes de esta situación que hoy por hoy nos tiene con el alma en un hilo. Así es, Paco, es una situación difícil, es una pandemia, es una situación de la cual, pues definitivamente no solo México, sino el mundo, 126 países se encuentran actualmente afectados y bueno, pues tenemos que hacerle frente y encontrar los elementos para poder solucionar y dar servicio a la población. Oye, déjame preguntarte algo más, doctor. Ahí en el laboratorio de América Sur se están realizando pruebas de COVID. Efectivamente, se realizan las pruebas bajo la técnica que se denomina PCR y sí estamos efectuando este tipo de pruebas para saber quién se encuentra positivo. Tendríamos, y yo sé que es una pregunta complicada que a lo mejor no manejas tú, el costo de esta prueba en un hospital privado como América Sur. Exactamente no lo puedo decir, pero todos los recuerdos son como aproximadamente, creo que entre alrededor de los 3.500 pesos aproximadamente. No puedo darte el dato preciso, no lo recuerdo. Exacto, pero dime una cosa, ¿y esta prueba se la puede realizar cualquiera o preferentemente aquellos que presentan alguna sintomatología? Mira, en este momento lo estamos haciendo a los dos tipos de poblaciones. Estamos haciendo la prueba a aquellos pacientes que tienen claramente síntomas. Los síntomas ya son muy conocidos por la población: dolor de cabeza, fiebre, problemas a nivel de garganta. En nuestro hospital hemos podido identificar que la mayor frecuencia de pruebas positivas se presentan cuando el paciente tiene dos síntomas. Primero, la fiebre y segundo, la tos. Sin embargo, también sabemos que hay una cantidad de pacientes que pueden ser asintomáticos, que al hacerles la prueba le puede salir positivo y muchos de ellos pueden pasar la enfermedad en casa sin mayor problema. Recordaremos que existe esta ecuación de 80-15-5. El 80% puede tener enfermedad que pasa totalmente asintomático y cura de manera espontánea. 15% puede tener una enfermedad leve que necesita observación y probablemente se tenga que hospitalizar. Y 5% de esta población son los pacientes que se encuentran graves y son los que tienen que ser llevados a terapia intensiva y someterlos a esas técnicas de ventilación. Finalmente, he ido alargando esta entrevista porque hay cosas muy importantes, doctor. Aquellos pacientes que lamentablemente mueren a consecuencia del COVID-19, y digo a consecuencia porque pueden presentar un paro cardiorrespiratorio, por mencionar tan solo uno de los casos, a la hora de hacer el acta de defunción, ¿se menciona de qué muere? Sí, efectivamente el gobierno federal ha emitido pues unas recomendaciones de cómo se deben de ser llenadas estas actas de defunción para tener un control exacto de qué pacientes fallecieron por COVID-19. Hay una recomendación que el gobierno lo ha hecho extensiva a todos los hospitales en México. Así es. Doctor, te agradezco enorme de nuevo, doctor Octavio González Chón, director médico del Hospital América Sur. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Paco, por tus órdenes. Buenas noches.